Saludos mis queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un video acerca de cómo hacer mapas conceptuales, y esto es para los chicos que se fueron al extraordinario en la materia de metodología de la investigación. Yo generalmente en todos mis cursos en más de una ocasión explico cómo hacer los mapas conceptuales, pero con sorpresa veo que muchas veces no los utilizan para estudiar, lo cual me parece un desperdicio. Realmente estas herramientas son muy útiles, mucho más útiles que los resúmenes que desafortunadamente han aprendido a conservar como sus métodos de estudio, porque los resúmenes no les permiten comprender mucho, solamente los llevan a memorizar, y a la vera hora, si se les olvida una palabra, se les olvida todo lo demás. Así es que bueno, les voy a enseñar a estudiar o cómo construir más bien un mapa conceptual. Para ello me voy a apoyar aquí de esta herramienta que es CMap Tools, ¿no? Es realmente una herramienta muy útil para hacer mapas conceptuales en la computadora, pero no importa que no la tengan, ¿no? De hecho la pueden conseguir en internet, me parece que no tiene costo, se puede conseguir en Google, o bien pueden hacerlo en una hoja de papel con un lápiz. Realmente lo único que importa es que ustedes sepan armar un mapa conceptual. Voy a utilizar la presentación de métodos de investigación para poder mostrarles cómo se elabora uno, y aquí ya tengo uno que yo iba elaborando para que ustedes pudieran ver un poco lo que voy a ir ejemplificando. CMap Tools es una herramienta muy noble, realmente me permite crear cualquier concepto solamente con dar doble clic en el archivo donde estoy trabajando, ¿no? Empecé por el concepto más amplio, que es el concepto de método. Si ustedes no tienen claro lo que están leyendo en las diapositivas, va a ser muy difícil que puedan elaborar un mapa conceptual. Lo que les va a permitir esta elaboración es que ustedes comprendan muy bien qué es lo que se está diciendo, ¿no? De otra manera no se va a poder. Por eso realmente la elaboración de mapas conceptuales alude a un verdadero aprendizaje, a un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje en el cual ustedes le han dado sentido a las cosas que se les presentan como información. Pues en este caso yo voy a empezar de lo general a lo particular, que es la lógica jerárquica del mapa conceptual, ir de lo más general a lo más singular, a lo más particular, para poder establecer estas relaciones. Empecé con el concepto de método. Método es un concepto muy amplio, pero aquí lo vamos a sintetizar en esta definición. Y ponemos que un método pues es una serie de pasos para realizar o para alcanzar los objetivos de la investigación. Aquí lo puse, método. CMap me permite poner palabras enlace, lo cual realmente es bastante bueno, porque todo mapa conceptual debe llevar palabras enlace. ¿Qué es lo que hay que evitar en los mapas conceptuales? Lo que hay que evitar en los mapas conceptuales es esto. Imagínense que tienen aquí su definición, ¿no? Y empiezan ustedes a sacar conceptos por aquí, conceptos por acá, conceptos por todos lados, sin que haya una lógica jerárquica. Eso lo único que va a hacer es que los va a perder, no van a entender qué va primero y qué va después, ¿no? Por lo tanto, esta situación no es buena, ¿no? Hay que evitarla lo más que se pueda y entender que nosotros vamos a trabajar siempre en esta lógica de lo general a lo particular, en esta lógica jerárquica. Entonces, bueno, yo puse aquí la definición de método, y de aquí yo me quise saltar a la definición de método científico, que es la que tenemos a continuación en las diapositivas. Entonces, lo que hice fue utilizar estas palabras enlace y puse, cuando se trata de el método científico, ¿no? Y entonces empiezo a definir muchas cosas del método científico. Pongo, pensamos en, todo esto está basado en las diapositivas, como ustedes podrán constatar quienes ya las tengan, ¿no? Pensamos en todo un proceso de observación, medición, experimentación, análisis y modificación de hipótesis, le puse yo. ¿Cómo llegué a esta definición? Bueno, ustedes ven aquí la definición original, es mucho más larga. Yo eliminé, por ejemplo, esta primera parte, la quité para poderla poner aquí, si ven, no menciono nada del siglo XVII, ¿no? Y la compacté lo más posible. Esto es importante, las definiciones del mapa conceptual deben ser concretas, lo más concretas posible, porque
Si no, no les va a servir, van a hacer un resumen enorme. No deben pasar de los 3 renglones si es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí ya puse esto, 3, 4 renglones a lo mucho, en un recuadro muy pequeño, ¿no? Y bueno, trate de conservar el sentido original de la definición, ¿no? Que dice, consiste en la observación sistemática de un fenómeno, su medición, experimentación, análisis y modificación de las hipótesis construidas para explicarlo. Yo aquí puse, pensamos en todo un proceso de observación, medición, experimentación, análisis y modificación de hipótesis, ¿no? O sea, si se fijan, es lo mismo, pero mucho más compacto. Después, en las diapositivas, yo tengo que el método científico se basa en 2 conceptos, reproductibilidad y refutabilidad. Entonces, lo que hice fue ponerle un ayudante a este concepto del método científico. Un ayudante es algo que no necesariamente va a continuar hacia abajo, sino que se puede ir a un lado, pero siempre más abajo que el concepto, porque si yo de repente lo pongo acá me puedo confundir, ¿no? O sea, siempre más abajo que el concepto para indicar que depende de este. Entonces, yo puse que se basa en los 2 conceptos, reproductibilidad, refutabilidad. Puse que es cada uno, lo sinteticé de la manera más clara posible, conservando su sentido original. Y después, en las diapositivas tengo los pasos del método científico. Entonces, ¿qué hice? Los puse aquí. ¿Para qué? Para poder ir describiéndolos uno por uno. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a mover, realmente CMap es bastante bueno porque me permite mover mi mapa si lo quiero hacer más grande. Entonces muevo un poquito mis conceptos para darles un poco de espacio. Y como pueden ver aquí ya tengo todo listo para empezar a trabajar más sobre mi mapa, ¿no? Si yo quiero decir lo que es la observación, ¿no? Que viene aquí en las diapositivas, tengo que entender bien el concepto. Aquí dice, la observación es la toma de contacto con el fenómeno, vía sensorial. La observación permite al investigador comenzar a conocer aquello que le interesa saber. Entonces, bueno, lo que a mí me interesa más de esta definición es lo primero, es la toma de contacto con el fenómeno vía sensorial, es decir, a través de los sentidos. Entonces jalo aquí para hacer la definición y pongo es la, lo pongo aquí, toma de contacto con el fenómeno, aquí lo pongo, vía sensorial. Si no les queda muy claro, les parece muy difícil aprenderse esto, lo pueden cambiar, eso sí, insisto, conservando el sentido de la frase, ¿no? Yo aquí voy a poner a través de los sentidos. Ahora voy a definir lo que es una hipótesis, ¿no? Hipótesis, explicación que el investigador se formula acerca del fenómeno observado antes de implementar la investigación experimental o de campo. Entonces, si yo quiero describir lo que es la hipótesis, bueno, inmediatamente lo que hago es jalar para poner el concepto. Pongo mis palabras enlaces, son muy importantes porque nos permite darle sentido a toda la oración en este tipo de construcciones. Y pongo que es la explicación que el investigador se formula acerca del fenómeno observado, control C, aquí control V, ¿no? La voy a acomodar para trabajar sobre ella. Se formula acerca del fenómeno observado. Ahora, si se fijan, no puse toda la definición. ¿Por qué? Porque incluso puedo sacar otro subnivel por aquí, en donde ponga yo una palabra enlace muy importante, que es antes, ¿no? Porque aquí dice antes de implementar la investigación experimental o de campo. Entonces ya vieron, todo lo que ustedes tienen en sus diapositivas lo pueden trasladar al mapa conceptual. Y realmente eso les va a permitir darle sentido a las cosas que ustedes tienen que estudiar. Porque si ustedes se fijan, si nosotros podemos ver de conjunto, digamos, cómo va el mapa conceptual, lleva un orden, ¿no? Y al final
si ustedes terminan de describir esto y terminan de trabajar, por ejemplo, en un mapa conceptual a toda la presentación de métodos de investigación, van a tener un mapa tal vez grande, tal vez pequeño, dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar en él, pero que les va a ofrecer una visión de conjunto. Esto a mí ya me permite entender un poco mejor el tema, porque ya lo estoy viendo de conjunto, ¿no? Y por ejemplo aquí puedo ver, método es esto, ¿no? Y cuando estoy hablando del método científico, es decir, cómo me voy a centrar aquí, debo tener presentes estos conceptos, debo tener presentes estos pasos, debo entender en qué consiste cada uno y así lo voy a ir desarrollando. Y bueno, pues eso realmente es lo que yo les puedo decir acerca de cómo elaborar un mapa conceptual. Mil disculpas por el ruido de fondo, de repente me es difícil grabar en el día, pero yo sé que necesitan esta información lo antes posible para poder estudiar y sacar un buen resultado en su examen. Entonces, bueno, mi recomendación es no estudien con resúmenes. Si van a estudiar conceptos, lo mejor es utilizar un mapa conceptual. Los mapas conceptuales realmente tienen muchas bondades, muchas virtudes. No nada más nos sirven para estudiar, ¿no? También nos sirven para poder trabajar con nuestra tesis. Si nosotros somos ordenados, podemos ver que realmente podemos generar todo un capítulo de la tesis a través de mapas conceptuales e incluso toda la tesis a través de mapas conceptuales. Pero bueno, no voy a ahondar sobre ese tema porque no es el objetivo de este video. Más bien el objetivo es mostrarles cómo se puede estudiar con una alternativa al tradicional resumen, que realmente el resumen no nos aporta nada, ¿no? Esta alternativa es muchísimo mejor, les va a permitir darle sentido a lo que ustedes tengan que aprenderse. No será necesario que lo memoricen al pie de la letra si ustedes le encuentran sentido a esta lógica del mapa conceptual. Es más, el mismo hecho de ponerse a elaborarlo les implica a ustedes comprender lo que están leyendo y eso ya revela ahí un aprendizaje. Bueno, pues espero que les haya servido este video y bueno, continuaré subiendo más videos acerca de otras estrategias de aprendizaje. Bye.